Bien, pues voy a hablar acerca de lo que es el Estado, las nociones de Estado, de país y de nación. Bien, empezamos con el término, el concepto nación. Nación significa, digamos, la cuestión espiritual de un pueblo, ¿verdad? O en pocas palabras viene siendo pueblo. Y pueblo no significa, digamos, lugar, sino, digamos, lo que se conforma, lo que mantiene unido a pues, digamos, un grupo de personas, a un pueblo, ¿verdad? Como puede ser la lengua, mitos compartidos, ¿verdad? Creencias que mantienen esa unidad y que de alguna manera se identifica una persona con otra o se reconoce como parecidas o pertenecientes a un grupo y que son diferentes a otra persona, a otro grupo de personas. Entonces, podemos hablar ahí, por ejemplo, de aspectos importantes en la conformación de una nación como la identidad, ¿no? O lo que se conoce como identidad, ¿sí? Entonces, cuando nos reconocemos unos a otros como similares y que tenemos mitos compartidos, creencias y además un origen que, digamos, común, ¿verdad? Y si le agregamos una cuestión fundacional a todo aquello, o sea, que tiene un origen mediante un hecho, ¿verdad? Que dio nacimiento a aquello, entonces estamos hablando de una nación, ¿sí? Entonces nación es algún concepto espiritual de mitos compartidos, de creencias, pero también de realidades, ¿no? La lengua es una realidad material, ¿sí? Ah, y otras cuestiones, la religión también es un elemento unificador y que le da sentido a, de pertenencia y de unidad a un pueblo, ¿sí? Entonces, bien, entonces la cuestión de la nación es un concepto ya más territorial. Se refiere a los límites donde se sienta aquel pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de país, hablamos de territorio. Entonces, por eso de decir eh, las carreteras, no hablamos de las carreteras de la nación, sino de las carreteras del país. Cuando hablamos de fronteras, hablamos de las fronteras del país, porque estamos hablando de un territorio, de ubicación, ¿sí? Eh, Tal vez cuando hablamos de que se desplaza por todo el país, no por toda la nación. Entonces, digamos, el país tiene una connotación más territorial. ¿Sí? Eh, ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un pueblo no tiene un territorio? Si se lo quitaron, pero ese pueblo, o sea, ese grupo de personas todavía se mantiene unido, ¿verdad? De alguna manera y va en busca de otro territorio para asentarse. Bueno, es que ahí está la nación. La nación está donde está, digamos, esa unidad mayoritaria de un pueblo, ¿no? Entonces, esa sería nación, ¿verdad? La nación se puede desplazar a otro territorio y formar un país nuevo, ¿sí? Pero sigue siendo la misma nación, ¿sí? Entonces, esa, digamos, sería la diferencia, ¿no? Bueno, y cuando hablamos de Estado, entonces ahí nos estamos refiriendo a el poder, el poder que se asienta sobre ese territorio, ¿sí? O sea, por ejemplo, no podemos decir, es que este territorio no tiene, o esta población no tiene ningunos límites, ningún orden, o sea, eso sería caótico. Entonces requiere un orden, ¿verdad? Y eso lo lleva a cabo o lo implementa el Estado.
¿sí? El Estado es el que garantiza que o ya mediante sanciones o incluso hasta mediante premios, ¿verdad? Que los individuos se respeten entre sí, que hay instituciones que controlen, digamos, el territorio, pero también que proteja a los ciudadanos de otros estados o otros agentes externos, ¿no? Que tenga mediante la eh, digamos, tener ejércitos, tener instituciones como de justicia, tener instituciones educativas, o sea, todo eso lo organiza el Estado. Entonces, el Estado, en pocas palabras, es el poder eh, ejercido en una población, ¿sí? Pero de manera muy organizada y de manera que sea reconocida también por otros estados también, ¿sí? Entonces, eso sería, digamos, el estado. Ahora, dentro del propio estado hay una división, se dividen los poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, el judicial, ¿sí? En el caso de México, ¿sí? Son los tres poderes en que se divide el estado. Entonces, el poder legislativo es el que hace las leyes. México está representado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, ¿sí? Entonces, digamos, ese es el pueblo, es el que manda sus representantes para la elaboración de las leyes, ¿sí? Entonces, son los representantes del pueblo, los diputados, los senadores, ¿sí? Entonces, eh, aquí tenemos entonces, eh, digamos, un poder que está ejerciéndose ahí, ¿verdad? Ahora, lo que es el poder judicial se refiere, digamos, a los jueces, son los que deciden mediante esas leyes que hicieron los diputados eh, que es legal y que no es legal, ¿sí? Porque allí no son los diputados, sino que ellos hicieron las leyes, pero ahora, ¿quién interpreta esas leyes? Pues son los jueces los que hacen esa interpretación de esas leyes, ¿no? Y determina pues que se puede hacer y que no se puede hacer, que está dentro de lo legal y que no, ¿sí? Entonces, si, pero para aplicar esas leyes, para que se lleven a cabo, pues, digamos, se sancione, pues esas leyes, se lleven a efecto, está el Poder Ejecutivo, está el que ejecuta la ley, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo, una persona roba o comete un delito, ¿verdad? Pero entonces es detenido por el Poder Ejecutivo a través de sus policías. Lo capturan, lo llevan ante el juez, ¿verdad? Que es el otro poder, el Poder Judicial. Y el juez, mediante la lectura de las leyes que hicieron los diputados, entonces determina si es culpable o no es culpable. Si es culpable, pues el poder Ejecutivo se encargará de llevarlo a prisión, ¿sí? Entonces, este, pero, o sea, lo llevará, lo trasladará a una cárcel y donde está, digamos, ya está el poder ejecutivo ahí funcionando. Pero ahí están los tres poderes, ¿no? En el caso de un juicio. ¿Por qué? Porque son tres poderes diferentes, pero cada tiene que tener su función. Entonces, digamos, el ejecutivo es el gobierno, es el que ejecuta las leyes y el que se espera que le respete las leyes, ¿verdad? También, ¿sí? Que actúe conforme a la ley, ¿sí? Entonces, no nomás es cuestión de delitos o cuestiones penales, sino también, por ejemplo, si va a hacer una carretera el gobierno, pues tiene que respetar la ley, la propiedad privada, ¿verdad? Que está establecida en la propia Constitución, en leyes que hicieron los diputados y senadores, ¿sí?
Entonces, ahí está, digamos, los tres poderes. ¿Sí? Ahora, hay otro elemento ahí que hay que considerar, ¿no? Entonces, eh, hay un jefe de Estado, ¿sí? En el caso de México, el gobierno, ¿verdad? O sea, el que representa a, a todas las instituciones es el jefe de Estado, ¿sí? Digo, en el caso de México, el poder, el gobierno también es jefe de Estado. El presidente también es jefe de Estado. Entonces tiene las dos atribuciones, jefe de Estado y jefe de gobierno. Lo digo porque en otros países no es así. O sea, en otros países como Alemania, como Italia, el jefe de Estado es el presidente, pero hay un primer ministro que es el que gobierna. ¿Sí? Y en otros países que tienen monarquía parlamentaria, como el caso de España, ellos tienen rey también y es el jefe de Estado. El jefe de Estado sí es el rey, como en otras naciones, que es jefe de Estado el rey. ¿Sí? Pero quien gobierna es el presidente del gobierno o el primer ministro, en algunos lugares se le llama así, o el canciller, como el caso de Alemania. ¿Sí? Entonces, ellos son los que gobiernan. Y el primer el presidente, el caso de Alemania y el caso de Italia, ellos no gobiernan, ellos son jefes de Estado y son similares al rey en España y al rey en el Reino Unido, ¿sí? Que también es jefe de Estado. Entonces hay que diferenciar un jefe de Estado de un jefe de gobierno, ¿sí? En el caso de México, en el caso de Estados Unidos, en el caso de muchos países, tiene sistema presidencialista, por eso se llama presidencialismo, porque tiene todo el poder, tiene mucho poder el presidente, más que en otros países, porque es jefe de Estado y es jefe de gobierno, ¿sí? Tiene las dos atribuciones. Y bueno, eso sería así a grandes rasgos. La otra cuestión aquí es que esos son los tres poderes conocidos, ¿verdad? De manera formal, son los tres poderes del Estado. Sin embargo, hay otros poderes fácticos, otros poderes que no están dentro de la estructura, digamos, formal del Estado. Sin embargo, son agentes también de fuerza, ¿verdad? De poder, digamos, los medios de comunicación y los empresarios. Hay otro grupo de poder que tienen influencia en una, en el Estado, ¿verdad? Vamos a tienen influencia en una nación, más bien, en un país. En un país tienen una influencia y por eso a los medios de comunicación se le llama el cuarto poder. Y hay otros grupos empresariales que también tienen su grado de poder porque también ya están influyendo mucho al cabildear ahí al tener sus cabildeos ahí con la Cámara, en los diputados, ¿no? Para hacer las leyes. Entonces, no podemos omitir eso, pero bueno, ya eso sería cuestión de otro tipo de plática. Sí, por lo pronto, pues ahí estamos hablando de manera formal de los tres poderes y del concepto de nación, de Estado y de país.